Alabado sea el nombre del Señor, padres, amigos, hermanos que nos escuchan todos los jueves. Bienvenidos a este estudio bíblico, conociendo la palabra de Cristo Rey International Ministries. Este es el pastor Ángel Luis Rivera junto a la pastora Vilma Rivera. Les damos la bienvenida y les exhortamos a que compartan este video para que no solamente usted sea edificado, sino para que el cuerpo de Dios por todo el mundo sea edificado. También tenemos los estudios bíblicos disponibles desde febrero, desde fines de enero, cuando Facebook anunció que cada 30 días los videos se iban a borrar. Comenzamos a copiarlos y los tenemos todos en nuestra página de YouTube, que se llama Cristo Rey International Ministries. Ustedes pueden escribir así mismo en el search bar Cristo Rey International Ministries y suscribirse a nuestro canal y compartir también esos videos, darle copy y compartan el link. Pueden escribir el nombre Pastor Ángel Rivera o Pastora Vilma Rivera en el search bar y les va a llevar directamente a nuestro canal de YouTube. Así que comparta, suscríbase a este canal de Cristo Rey en YouTube. Vamos a orar como hacemos todos los jueves y siempre que vamos a comenzar a compartir la palabra o alabar el nombre del Señor en nuestros servicios de adoración. Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das, Padre Santo, de compartir tu palabra, de estudiar tu palabra, Padre amado, de presentar, Señor, un estudio, Padre amado, para la edificación del cuerpo de Cristo. Bendecimos la vida de todos aquellos que se están conectando, los que se van a conectar, Padre amado, los que estamos aquí presentes, Señor. Te damos las gracias, Padre Santo, y te pedimos que sea tu Espíritu Santo ministrando esta palabra para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hoy vamos a dar un estudio de Jeremías capítulo 17, versículo 9, un solo versículo. Bueno, van a haber varios versículos envueltos del capítulo 17 de Jeremías, pero vamos a concentrarnos más en el capítulo 17, versículo 9, y vamos a titular este estudio bíblico Conociendo el corazón del hombre. Conociendo el corazón del hombre. Mientras que a lo largo de la Escritura podemos ver que Dios nos hace un llamado a poner toda nuestra confianza en Él, la realidad es, amados, que por más que nosotros profesamos, nosotros los seres humanos terminamos confiando en el hombre más que en Dios. Tarde que temprano vamos a tropezar, vamos a cojear de zapatita y vamos a terminar confiando más en el hombre que en Dios. Te dan un diagnóstico médico y abrazas ese diagnóstico médico, sea de enfermedad, sea de un padecimiento, sea de lo que sea, y sales corriendo para el médico o para la farmacia a buscar la medicina, y lo menos que te acuerdas es orar. Como muchos dicen: ay Señor, ten misericordia, sáname. Te enteras de un problema o estás pasando por un problema y buscas toda clase de soluciones, toda clase de estrategias. Lloras y pataleas porque perdiste el trabajo, por las razones que sean. Y lo menos que se te pasa por la mente es que Dios tiene algo más grande para ti. Todo lo que tienes que hacer es orar y confiar y esperar. Porque aunque ande en sombra de valle y de muerte, no temeré más alguno, porque tú estarás conmigo. Porque la palabra dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te va a librar, ¿quién? Jehová. Dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 20 que si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que ama a su hermano, a quien no ha visto, ¿cómo podrá amar a Dios a quien no ha visto? Y este versículo nos arroja luz
al por qué el hombre es tan propicio a confiar en el hombre más que en Dios. Porque es más fácil amar y confiar en aquello que podemos ver y podemos palpar que en aquello a lo que nosotros no vemos ni podemos tocar ni palpar. Ese inconsciente de ver para creer. De manera que es más fácil poner nuestra fe y confianza en aquello que requiere una relación personal humana, que apela a nuestras emociones, que establecer una relación personal con Dios, al que no vemos, y apela a una relación espiritual fundamentada en la fe. Como dije, confiamos en médicos para nuestra salud, en políticos para nuestro bienestar gubernamental, sea nacional o estatal. Confiamos en pastores o líderes religiosos para nuestra paz interior. En nuestra profesión o trabajo, esto es en el dinero, para nuestra prosperidad, etcétera, etcétera, son las cosas en las que nosotros confiamos. Pero Dios dice en labios del profeta Jeremías, en Jeremías capítulo 17, versículo 5, y aquí hago una corrección, el estudio de hoy se tiene que ver con Jeremías capítulo 17, versículo 5, al principio dije el 7. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Mira lo que dice Jeremías. Maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Por qué? Porque el que pone la confianza en el hombre, a sí mismo se maldice. Dios no está maldiciendo al hombre en sí. Eso no es lo que quiere decir Jeremías 17:5. Lo que quiere decir es que el hombre mismo se maldice a sí mismo, apartándose de la bendición que Dios tiene para él. Y esto nos lleva a la razón de nuestro estudio. El texto base, Jeremías 17:9, que dice: engañoso es el corazón del hombre, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Engañoso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dice Jeremías 17:9. Este profeta, algunos le dicen el profeta llorón, fue un profeta del siglo 7 antes de Cristo, llamado a proclamar la palabra de Dios al reino de Judá, al reino del sur. Ya el pueblo de Israel estaba dividido entre el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Y su ministerio, Dios lo llamó para proclamar la palabra de Dios durante uno de los periodos más oscuros espirituales del pueblo. Ese pueblo de Judá estaba inmerso en la idolatría, en la corrupción y en la desobediencia a Dios. Por lo que en este versículo que leímos podemos ver al profeta confrontando al pecado del pueblo y haciendo un llamado al arrepentimiento. En todo el capítulo 17. Ahora veamos el contexto inmediato de este versículo 9, el cual se encuentra entre los versículos de Jeremías 17, capítulo 5 al 8, en donde podemos ver que el profeta presenta dos caminos. Esa es la opción que le está dando al pueblo, para que reflexionen, para que piensen. Está dando a escoger entre dos caminos. Número uno, el camino del que confía en el hombre. Jeremías 17, versículos 5 al 6, dice: así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre
y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Y ahora dice, ¿a qué se va a asemejar? Dice, será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Esto es lo que le va a ocurrir, según Jeremías, según Dios a través de Jeremías, lo que le acontecerá a aquella persona que confía en el hombre. La segunda alternativa es el camino del que confía en Dios, en Jeremías capítulo 17, versículos 7 al 8. Dice, bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de ser fruto. Tremendo contraste, amado. Por un lado están aquellos que confían en el hombre. Dice que ellos serán como los arbustos espinosos del desierto, que nunca podrán disfrutar del agua, porque está todo seco, no llueve, a causa de la tierra árida en donde nada crece. Piensen en este cuadro. Nadie se acerca a una planta llena de espinas, nadie la desea, ni nadie la busca, y lo que la rodea es el calor y la escasez. Pero si usted ve tanta gente que han confiado por toda su vida en el hombre, y hoy día son unos infelices, están solos, nadie quiere saber de ellos no quieren saber de nadie. Tienen necesidad de todo. Y por otro lado están los que confían en Dios. Dice que estos son como árboles plantados a la orilla del río, cuyas raíces crecen en dirección a la corriente. Por eso haga el experimento. Empiece a echarle agua a su grama en el mismo lugar todos los días, a pesar de toda esta lluvia que está cayendo aquí en la Florida. A ver si ese cantito no va a crecer más. Dice que el calor no le va a hacer daño. Sus hojas siempre estarán verdes y todo el año darán fruto. Eso es vivir bajo una bendición. Mientras uno vive bajo una maldición, estos viven bajo una bendición. El calor no le hará daño cuando vienen las pruebas, cuando vienen las dificultades, cuando vienen las vicisitudes. Sus hojas permanecen verdes, siguen teniendo fe, siguen teniendo esperanza. Dicen como Job, Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. La persona que confía en Dios busca constantemente su presencia, y cuando llegan las pruebas y las circunstancias adversas de la vida, estos no son derrotados, porque su fe, su fortaleza y porque son personas fructíferas, sea material o sea física, mental y espiritualmente. Viven en bendición. Entonces, en este contraste del versículo 9, aparece como una revelación del problema central del ser humano y en muchas ocasiones del creyente, la condición del corazón humano. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice que es engañoso y perverso. Y después hace una pregunta retórica, ¿quién lo conocerá? ¿Y por qué Dios dice esto? Porque solamente Dios es el que conoce el corazón del hombre. Por eso continúa diciendo en Jeremías 17:10, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno
según su camino, según el fruto de sus obras. Porque ambos van a recibir de parte de Dios. Los que confían en el hombre van a recibir de Dios el fruto de haber confiado en el hombre. Y el que confía en Dios va a recibir de parte de Dios el fruto de haber confiado en Dios. Dios le va a dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Unos no van a dar nada porque no hicieron nada, y otros van a dar, se le va a dar mucho porque hicieron mucho. Porque 0 más 0 es 0 y 1 más 1 es 2. Entonces aquí podemos observar 3 palabras claves. Dice que el corazón del hombre es engañoso. En hebreo es la palabra akov, que significa tortuoso, astuto, retorcido. Da la idea de algo que aparenta una cosa, pero es otra. Entonces, ¿quién confía en algo así? La otra palabra que sobresale es la palabra corazón. En hebreo la palabra lev. En la manera de pensar hebrea, o sea, en la cosmovisión hebrea, de la manera que ellos veían el mundo en su época, el corazón representaba el centro del ser humano. Su voluntad, sus emociones, sus pensamientos, sus deseos y decisiones. Y la otra palabra es la palabra perverso, que es la palabra anash, que implica una enfermedad incurable, una condición de extrema corrupción moral o espiritual. Entonces este versículo podemos ver que nos presenta un paralelo negativo, un diagnóstico. Dice que el corazón es engañoso y perverso. Y una pregunta retórica: ¿quién lo conocerá? Porque Dios, por medio del profeta, presenta o establece un problema que humanamente no tiene solución. ¿En quién podemos confiar? Solamente en Dios. Porque si confiamos en el hombre, tenemos por completo ya el fracaso garantizado. Entonces, ¿qué nos enseña esto, amado? ¿A dónde queremos ir? Esto nos enseña 3 cosas. Número 1, nos confronta con la realidad del pecado original. El corazón es perverso y engañoso. ¿Perdón? Está escrito ya en la nota. El corazón es engañoso y perverso. ¿Por qué? A causa de nuestra naturaleza humana. Porque desde que el hombre cayó en Génesis, en el Edén, cuando desobedeció a Dios, desde ese entonces cambió el DNA del hombre. Y hoy lo podemos probar científicamente. Y desde entonces el DNA del hombre carga una naturaleza que manifiesta rebeldía contra su creador. Jeremías confirma que el problema del ser humano no está solo en sus acciones, sino en su naturaleza caída. Génesis 6:5 dice: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente mal. Pasó el tiempo luego de la caída, y la perversión y la maldad del hombre creció y creció y creció, y por eso fue que Dios decidió en un momento dado destruir la humanidad, y solamente se salvaron 8 personas. Noé, con su esposa, sus 2 hijos y sus mujeres. Aún el mismo rey David, en el Salmo 51, versículo 5, dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Una herencia de pecado.
Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Porque el pecado no es solamente lo que hacemos, sino lo que nosotros somos sin Dios. Por eso es que tenemos que mirar a la cruz. Por eso es que tenemos que mirar a Cristo. De manera que Jeremías 17:9 nos enseña. Número 1, nos confronta con la realidad del pecado original. Todos somos pecadores. Y si todos somos pecadores, ¿qué tenemos que estar nosotros buscando en el hombre cuando lo que tenemos que estar buscando en el Dios es en Dios? Lo segundo que nos muestra es nuestra incapacidad humana. El corazón humano no puede confiar en sí mismo. De aquí surge la necesidad de la gracia divina. Usted no ha ido a personas que dicen, yo no confío en mí mismo porque voy caminando y tropiezo con mis propios pies. Y eso me pasa a mí a cada rato con unos zapatos que yo tengo que tienen un agarre. Y si en un momento dado me da por arrastrar el pie en el mall, olvídate que me voy de boca. Son súper comodísimos. Pero como no resbalan. Dice Ezequiel 36:26, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Porque hay gente que lo que tienen por corazón es una peña, es una piedra. Y de esto vamos a hablar el próximo domingo. De manera que nos enseña que nuestra incapacidad, que nos muestra nuestra incapacidad humana. Necesitamos de la gracia divina, pero también necesitamos la necesidad de la regeneración. Juan capítulo 3, versículo 36, 3 al 6, dice, respondió Jesús y dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no verá el reino de Dios. Está hablando con Nicodemo. Y este le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Yo no sé si él estaba siendo irónico con Dios, con Jesús. O se estaba burlando de Jesús cuando Jesús le dijo, es necesario que nazcas de nuevo. Y respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Porque Jesús no le estaba hablando de un nacimiento físico, sino le estaba hablando de un cambio de mentalidad, en donde dejamos de ver las cosas desde la perspectiva humana y empezamos a ver las cosas y a buscarlas desde la perspectiva divina. Eso es regeneración, cambio de pensamiento. Esto es, necesitamos de un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y como ya dije, de esto vamos a hablar el próximo domingo. Lo tercero que nos enseña Jeremías 17:9 es que nos muestra nuestra necesidad, o sea, de un nuevo nacimiento o del arrepentimiento, si ya tú eres un creyente, cuando caemos en pecado. Jeremías 17:9 anticipa la enseñanza del Evangelio, que el ser humano necesita un nuevo corazón y una nueva mente para conocer a Dios, para entender a Dios, para adquirir la mente de Dios, para poder hacer las cosas como Dios quiere y no como nosotros queramos. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas.
¿Se recuerdan el mensaje del domingo pasado? Un nuevo comienzo en Cristo, fundamentado en este pasaje de 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, ¿qué es lo que Dios le quiere decir a la iglesia de Cristo hoy? Lo que Dios nos está diciendo es: desconfía de tu corazón natural, desconfía de tus propias emociones, desconfía de esos sentimientos. Porque mientras que el mundo está en esta era moderna, se promueve ese lema de sigue tu corazón. En inglés le dicen follow your guts. ¿Cuántos han oído eso? Follow your guts. Sigue tu corazón. La realidad es que este texto advierte todo lo contrario. ¿Por qué? Porque el corazón humano no solo puede, sino que, como vemos tanto en el mundo como en la iglesia del siglo XXI, racionaliza el pecado, justifica la maldad, y el hombre termina engañándose a sí mismo. Por eso usted no puede seguir su corazón. You cannot follow your guts. ¿Por qué? Porque el hombre depende de 5 sentidos y depende de sus emociones. Esto es ver para creer y sentir para decidir y actuar. No depende del Espíritu Santo para nada. Por eso Pablo en una ocasión dijo que el hombre natural no puede percibir las cosas de Dios porque para él son locura. Porque las cosas de Dios solamente se pueden discernir espiritualmente. De manera que solamente cuando usted está dirigido por el Espíritu Santo, usted puede entender quién es Dios, qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios demanda y qué es lo que Dios enseña para que nosotros podamos vivir una vida eficaz, una vida de bendición. No siguiendo al hombre ni confiando en el hombre, sino confiando en Dios a través del Espíritu Santo que mora en la vida del creyente. Lo segundo que Dios nos está diciendo es: busca la transformación interior. La solución no es mejorar el corazón, sino recibir un corazón nuevo de parte de Dios. Por eso la promesa de Dios en Ezequiel 11:19: y les daré un corazón y un espíritu nuevo y pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Por eso les exhorto a que el domingo a las 9 en punto usted esté allí pendiente para saber qué es lo que Dios quiere de usted. Cómo Dios es que le va a dar a usted un corazón nuevo, sea creyente o no creyente. Porque esto solamente ocurre por medio del arrepentimiento y de nuestra fe en Cristo. Lo tercero que Dios nos dice es: permite que yo examine tu corazón. Jeremías 17:10 dice: yo Jehová que escudriño la mente y que pruebo el corazón. El único que te puede ponerte frente a frente a un espejo espiritual es el Espíritu Santo. Es Dios a través de su Santo Espíritu. Para que veas la verdadera cara. Para que podamos ver la verdadera cara que tenemos. Para que podamos entender verdaderamente lo genuino de nuestras intenciones. Si son genuinas o si son hipócritas. Si nos estamos engañando a nosotros mismos. Es necesario que invitemos al Señor a que nos examine y nos limpie. Seamos lo suficiente humildes, como el salmista en el Salmo 139, versículos 23 a 24, en donde le ora a Dios y le dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino correcto.
Lo que el salmista le estaba diciendo era, yo sé que tú conoces quién yo soy mejor que yo. Tú me conoces mejor que la madre mía. Tú me conoces mejor que mi esposa. Lo que le estaba diciendo es, revélame verdaderamente quién soy yo. Cuán íntegros son mis pensamientos. Si me estoy engañando a mí mismo. Si estoy siendo hipócrita conmigo mismo y con los demás. Eso es lo que el salmista le estaba diciendo a Dios. Porque Dios no tenía que examinarlo. Porque ya Dios lo conoce el corazón de los hombres. Y dice, pruébame. Y conoce mis pensamientos. Lo que estaba diciendo es, ponme a prueba. No, que yo quiero ser pastor. O yo quiero ser profeta. Y te ponen a servir en un ministerio que no te agrada, como me pasó a mí en una ocasión. Yo quería dar clases de escuela bíblica y me pusieron a recibir gente en la puerta por 6 meses. Hasta que me cansé de eso y lo dejé de hacer. Y la verdad, en aquel entonces, ese era lo único ministerio que usaban la gente, o a sentarte, ponían a sentar gente en los asientos de ujier, o te ponían a recibir gente o a estacionar gente en el parking. Y allí te tenían por años y años y años y nunca te usaban para nada. Pero esos son otros 20 pesos. Y ese permite que yo examine tu corazón. Es enfrentarte frente a un espejo, espiritualmente hablando. Solo Dios puede liberarnos, solo Dios puede sacarnos de esa ilusión falsa en la que podemos estar viviendo. Sea una vida religiosa o una vida en el poder o sin el poder del Espíritu Santo. Nos creemos que somos cuando no somos nada. Nos creemos que estamos bien cuando verdaderamente no estamos bien. Podemos vivir pensando que somos lo que somos porque pues yo voy a la iglesia, escucho palabras toda la semana por Facebook Live y después de todo no le deseo mal a nadie ni le hago mal a nadie. Decimos esas cosas porque creemos que estamos bien con Dios. Te tengo noticias. Si no te has dado cuenta, tu corazón te está engañando. Tu corazón te está engañando. Lo cuarto que Dios nos dice es vive dependiendo y confiando del Espíritu Santo. El creyente no debe estar ni dependiendo ni confiando de sus emociones, ni mucho menos de sus impulsos emocionales, sino por la dirección del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Por eso que el apóstol Pablo en Gálatas 5, 16 al 25, habla de las verdaderas emociones dañinas del hombre. Y dice, manifiestas son las obras de la carne. Y empieza a dar una lista más fea allí. Fornicación, adulterio, lascivia, celos, contiendas, peleas, chismes. Porque no podemos confiar en nuestras emociones. Andamos con una pajita aquí en la oreja y hay de aquel que se atreva a tumbarme esa pajita. Hay de aquel que me lleve a la contraria. Hay de aquel que no piense igualito que yo. Hay de aquel que me diga lo que yo tengo que hacer, porque a mí nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer. Yo hago lo que me dé la gana. Por eso que estás como estás. Entonces, podemos concluir que Jeremías 17:9 no es simplemente una denuncia, sino un llamado urgente de parte de Dios a que reconozcamos nuestra necesidad, sea de salvación, o sea de dependencia y dirección y transformación de Dios. Porque usted puede ser un creyente en Cristo,
por más de 20 años y todavía no ha aprendido a depender de Dios, no ha aprendido a buscar la dirección de Dios y no ha sido transformado por Dios. Solo Dios puede sanar el corazón humano y darte un corazón nuevo. Y ya lo hizo y lo sigue haciendo, proveyendo a Cristo como el único remedio de nuestra vida. Porque solo cuando reconocemos la condición real del estado de nuestro corazón y creemos y corremos a los brazos de nuestro Salvador, entonces comienza ese verdadero cambio en nuestra vida. Entonces, para cerrar, quiero hablar rápidamente de 6 emociones tóxicas que afectan el corazón y por las cuales nosotros no debemos depender ni confiar en ellas, ni mucho menos en nuestro corazón. 6 emociones tóxicas que afectan el corazón. Jeremías 17:9 nos revela que el corazón humano es engañoso y perverso. ¿Por qué? Porque cuando nuestras emociones no están bajo el señorío de Cristo, nos confunden, distorsionan la verdad y nos llevan a cometer errores. ¿Y qué es lo que confunde y distorsiona la verdad y nos lleva a cometer errores? Nuestras emociones. Por eso vamos a hablar de estas 6 emociones tóxicas más comunes que afectan el corazón. Número 1, la amargura. ¿Qué es amargura? Es el resultado de heridas no sanadas, resentimientos acumulados y falta de perdón. Y déjeme decirles que desde el COVID para acá, mucha gente salió huyendo de las iglesias amargadas. Y no han querido saber más de Dios ni de las iglesias. Y cuando hablo de iglesia no estoy hablando del templo, estoy hablando del cuerpo de Cristo. Están aislados, están como los chinos en aquella época cuando construyeron la muralla china. Una persona amargada tiene una percepción distorsionada del presente, porque todo se ve a través del dolor del pasado, por lo cual rechaza incluso lo que es bueno. Todo lo critica, no está de acuerdo con nada, no hace ni deja hacer nada. Usted habla con una persona amargada y lo que hace es que te contradice en todo lo que tú dices. Hebreos capítulo 12, versículo 15 dice: mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, o sea, la bendición de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos se han contaminado. Porque el problema de esto es que esa persona no solamente están amargadas, buscan amargar el resto del mundo que se les presenta de frente. La segunda emoción tóxica es la envidia. Esto es el deseo de lo que otros tienen, acompañado de frustración y enojo contra Dios o los demás. Porque se enojan con la gente y se enojan con Dios también, porque ellos no pueden tener lo que otros tienen. Se enojan con los demás a causa de la envidia. Y el problema de la envidia, amados, es que ciega el corazón de poder ver la bondad de Dios y produce insatisfacción crónica. Santiago 3:16 dice: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Lo peor es tener un vecino envidioso o encontrarse dentro de la iglesia de Cristo una persona envidiosa. Por eso la necesidad de orar los unos por los otros. Porque cuando nos encontramos con una persona así, tenemos que tirarnos de rodillas a pedirle a Dios misericordia para que el Espíritu Santo sane ese corazón. Esas personas deben estar en
primera lista de prioridad por las cosas por las cuales orar. Y hay gente que dice, yo no sé por qué orar. Mira a tu alrededor a ver cuántos envidiosos tienes de frente o te rodean y cuánta gente amargada tienes del lado. Por ellos es que tú debes orar. Por eso es la necesidad de nosotros congregarnos. Porque cuando nosotros llegamos enfermos emocionalmente o espiritualmente o físicamente a la iglesia, hay gente que tienen esa percepción espiritual, que no tienen que acercarse a ti para ponerte manos, van a orar por ti porque van a ver, Dios se lo va a revelar a ellos. La iglesia de Cristo es un hospital. Dice, amaos los unos a los otros, como yo los amé, amaos los unos a los otros, dice Jesús. Pero ¿cómo la gente se va a enterar tú quedándote en tu casa? La tercera emoción es la ira no controlada. Esto es una relación explosiva o interna a la frustración, a la injusticia o a la contradicción. Y le voy a añadir una que no está aquí, al tapón de policía. O cualquier tapón en cualquier lado, porque ustedes ya saben que este pastor detesta los tapones. Pero gloria a Dios, Dios está trabajando con eso. Porque hay momentos que yo salgo y digo, Señor, voy a salir. Yo sé lo que me espera. Declaro paz sobre mí, declaro control. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y ese día le garantizo que me va a poner el más lento al frente mío. El lembao allí leyendo Facebook mientras está en el tapón. Y cuando le tiran la verde, llega el lugar de él. Se pasan un espacio como de 8 carros antes de que la arranque. Cuando me toca a mí pasar por la verde, me tiran la amarilla y tengo que parar. Gloria a Dios. Ira no controlada. Reacción explosiva interna a la frustración, a la injusticia o a la contradicción, porque hay gente que se ponen como guavapelú, como dicen en Puerto Rico. Hay otra expresión más fea, pero no lo voy a decir. Cuando alguien le lleva la contraria. Efesios capítulo 4, versículo 26 al 27 dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Te puede dar todo el coraje que te quiera dar, pero no llegue la tarde, ni pases el día enfuruñado. Porque entonces le estás abriendo las puertas al demonio mismo, al diablo, al infierno, para que comience a trabajar en tu vida. Cuarta emoción tóxica, el miedo paralizante. Hay gente que nacieron asustados. Resulta que hasta la propia sombra. No, yo no me monto en un avión, muchachos, porque si se cae. Como si los aviones se cayeran todos los días. Pero se monta en el carro y va a 90 millas por el turnpike. Miedo paralizante es el temor constante al futuro, al fracaso, al rechazo o a la pérdida. Es una emoción que limita la fe, afecta la fe, bloquea el propósito de Dios, porque Dios no puede obrar en una persona que no cree, que no tiene confianza en Él, e impide avanzar en obediencia. ¿Por qué? Porque cree que la manera que vive es mejor que la manera que Dios le muestra a través de las Escrituras. Y como no tiene fe, cae en una actitud religiosa. Por eso hay tantos religiosos asustados. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero ese espíritu lo tenemos dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo, y está allí esperando a que nosotros comencemos a dejar que Él obre en nuestra vida. Mientras tanto vivimos asustados, paralizados. Dios nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, pero ese espíritu no puede hacer nada por nosotros hasta que nosotros no se lo permitamos. Porque todo creyente que aceptó a Cristo genuinamente como Señor y Salvador
El Espíritu Santo mora en él. Por eso 2 Timoteo 1:7 dice, porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía. Número 5, culpa no redimida. Es ese sentimiento persistente de condenación por errores pasados, incluso después del arrepentimiento. Porque hay personas que viven bajo esta peligrosa emoción que les roba la paz, entorpece la oración porque no pueden orar, se sienten culpables y distorsiona la identidad que Cristo les dio. Ahora son hijos de Dios, pero ellos no pueden comprender eso. Porque todavía siguen arrastrando un pasado. Y el diablo se lo sigue recordando y ellos se lo siguen creyendo. Inconscientemente están haciendo, no es que sea nula, pero ellos ven como nula la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz por ellos. Como si Cristo hubiera perdido el tiempo en haber ofrecido su cuerpo en la cruz por esa persona. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Usted aceptó a Cristo como Señor y Salvador. Usted fue perdonado y redimido de todos sus pecados. Así que tenga cuidado con esa culpa no redimida, porque le puede llevar a que entonces termine usted derrotado y comience otra vez a vivir aquella vida practicando el pecado. Y ahí sí que va a tener problemas. Y por último, autoengaño. Esta es la justificación interna del pecado o decisiones fuera de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque se está engañando. Porque tiene un corazón que es engañoso. Usted no puede confiar en ese corazón. Y usted se ve de una manera que no es. Necesita ese examíname, oh Dios, y déjame ver quién verdaderamente soy. Es cuando la persona se convence de que está bien, cuando la realidad es que se encuentra lejos del propósito de Dios, lejos de la voluntad de Dios, no conoce nada de Dios. Proverbios 16:2 dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. En otras palabras, puedes vivir engañado toda la vida, pero a Dios no lo vas a engañar. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir Dios a nosotros? ¿A qué conclusión podemos llegar? Que a pesar de que nuestras emociones son parte del diseño de Dios, debemos de entender, amados, que no son infalibles ni deben gobernar nuestras vidas. No deben gobernar nuestras decisiones. No debemos actuar ni construir fundamentadas en nuestras emociones, porque la gran mayoría de nuestras emociones pueden ser tóxicas y nos pueden llevar al engaño. Cuando el corazón está lleno de estas emociones tóxicas y no se someten al Espíritu Santo, se convierte en una brújula o en un GPS que está fuera de revisión. Es una versión antigua. Una persona así necesita un update en su GPS espiritual. Por eso, amados, no debemos seguir nuestro corazón, sino lo que debemos es seguir el Espíritu Santo. Y termino con este versículo de Proverbios 3, capítulo 5 al 6, que dice, confiar en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Eso es, no te dejes llevar por tus emociones y por tus sentimientos. Dice, reconócelo en todos tus caminos. Si te va mal, Dios está metido allí. Si te va bien, Dios está metido allí. Perdiste el trabajo, no te preocupes, que Dios tiene uno mejor. Te dieron un diagnóstico médico. Esa es la oportunidad para poder testificar que Cristo es un Dios, que Dios es un Dios de poder, que Cristo
te murió en la cruz y llevó cautiva todas las enfermedades, y que aunque el médico dijo que tenías esto, tenías aquello, tú vas a declarar sanidad por encima ¿de qué? De ese diagnóstico. Y tú vas en fe todos los días: gracias Señor porque me sanaste, gracias Señor porque me sanaste, gracias Señor porque me sanaste. Y no le va a quedar otra manera que sanarte. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Porque puede que en un momento dado cojamos por el camino equivocado, pero como siempre tenemos por delante a Dios y siempre confiamos en Dios, tarde o temprano Dios nos va a revelar: mira, por ahí no es, métete por acá. Y Dios te guarde, que Dios te bendiga, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, ponga en ti tu paz. Nos veremos el domingo a las 9 de la mañana. Te bendigo, comparte este video y recuerda, si tú quieres adorar a Dios por medio de tus diezmos y tus ofrendas, lo puedes hacer a este ministerio por medio de la aplicación Cash App, escribiendo el signo de $, Cristo Rey IM. Buenas noches, Dios te bendiga.